¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga con el gran maestro Pablo Iriart. ¿Cómo está, maestro? Bien, maestro. Y usted es el gran maestro. No, es un honor querido. estar aquí en su mesa. Siempre platicar es cambiar de ideas. Uno se renueva en la conversación y estar con usted siempre es encontrar cosas nuevas, maestro. Igualmente, profesor. Mire, maestro, Biden es un hombre que ha hablado mucho, tiene muchos conflictos, ya acabaron creo que sus primeros 100 días y esta tradición de los 100 días y la revisión siempre ha sido una constante. Pero yo creo que en estos 100 días, yo quiero empezar por esto y no sé si yo me equivoque, porque usted conoce más que yo de este tema. 100 días de Biden, la democracia norteamericana tenía un espíritu ateniense cuando empieza, que viene de los franceses, el espíritu ateniense, la democracia, persuadir, la palabra, la filosofía. Creo que con el paso del tiempo, los Estados Unidos han sido también una mezcla donde ha privado mucho más lo espartano. El espíritu democrático, pero la fuerza física y la fuerza del ejército y marcar. Yo creo que es un país espartano. En estos 100 días, a mí me provoca temor sentir que hay una epidemia nueva que no solamente es viral, es la epidemia de la violencia. El matarse en las calles, el aniquilarse en las calles. Con esta sensación espartana de fortalezas físicas y la diferencia racial, que ya no es solamente la supremacía blanca, sino lo que sucede entre las minorías. Y creo que esta epidemia está siendo verdaderamente brutal y eso mina cualquier pensamiento democrático, maestro. Creo que tiene usted razón, profesor, en que ha sido creciente el tema de la discriminación racial. Ha llegado un punto en que los sectores discriminados, que tienen toda la razón en su protesta y en su enojo, han colmado su paciencia. O sea, ya, basta. Y lo otro, lo que usted señala, la violencia se viene arrastrando de tiempo atrás dentro de la sociedad de los Estados Unidos. Desde el año 2000 hasta la fecha han ocurrido 2.500 tiroteos. Es decir, si alguien dice la próxima semana va a ocurrir un tiroteo en Estados Unidos con 5 o 10 muertos, lamentablemente quizá tenga razón. ¿Por qué? Por una facilidad inmensa, enorme que hay para acceder a las armas. ¿No hay una fascinación por las armas? Sí, claro, es un país que está demencialmente fascinado por las armas. Una parte de ese país, hay que ser justos, porque ahora se pueden, y acaba de sacar Biden una serie de medidas administrativas para dar seguimiento. Estados Unidos tiene más armas en su casa, los ciudadanos, que habitantes en el país. Claen una casa hay 3, 4 armas. Hay 400 millones de armas y son 330 millones de habitantes, incluyendo a los que acaban de nacer. Es decir, es una locura. Y el 30% de esas armas, son hechas en casa. ¿Cómo? Se compran las partes en línea y no hay no dejan ninguna huella. Nada tiene un registro. Claro. Es decir, uno puede hacer una K-47, una R-15, una Glock, las puede hacer y no pasa absolutamente nada. Y si usted mata, no queda huella. Contra eso hay que luchar. Y el problema está en que en el Congreso se necesita el voto de cuando menos 10 senadores republicanos. Y todos dicen no. Es una tradición las armas. No es una tradición, es una industria, maestro, es un gran negocio. Es algo que está colocado en las enmiendas de la Constitución y lo tiene en la Constitución. Y es el proceso espartano de decir, es para protegerme. Porque creo que esa parte espartana se está saliendo de control y ya no es un país dividido. Ya no es el norte y el sur del siglo XIX por problemas de producción. Ahora es un país donde hay una gran cantidad de contrastes en la misma ciudad y en las mismas ciudades, de alguna manera, existe el miedo por lo diferente, maestro. El miedo a lo diverso en una misma ciudad que usted menciona, profesor, es una realidad, tiene que acotarse con leyes y se va a hacer. Estos 100 días yo los vería como quizá los más importantes en muchas décadas. 100 días, los más importantes en muchas décadas. ¿Por qué? En mi opinión, tal vez soy demasiado optimista, comienza
la gran reforma del capitalismo, profesor. Hombre. O sea, Biden está... Primero, el tema de vacunación lo ha manejado extraordinariamente bien, como nadie en el mundo. Estados Unidos se levantó, estaba en la lona y se levantó. Ya ahora tiene la mitad de la población vacunada. La industria comienza a andar y viene un boom económico que desde la época de Eisenhower no lo habrán conocido los Estados Unidos. Estamos hablando de los 50, la época del boom, de donde viene nuestro nombre de los baby boomers. Entonces, sí, claro, la construcción de los puentes 55 y de los en grandes adelante, edificios. maestro. Sí, desde esa época viene un boom. ¿Sabe usted, profesor, que el consumo ha subido en Estados Unidos mucho ahora que se empieza a ir la pandemia? El puerto de Los Ángeles nunca, de que recibe la mercancía para el consumo que viene procedente de Asia, nunca había tenido tanta actividad en 114 años, desde que fue construido. Y las ventas de coches se han disparado. General Motors, que no le vendía coches ni a sus dueños, está 50% más que marzo del año pasado. Hyundai 80% y otras así van hasta el 90%. ¡Qué maravilla! Fíjese, maestro. ¡Qué maravilla! El hecho de soltar el año de encierro, el año de angustia, está provocando una euforia por querer volver a vivir. Sí, El hecho de sí. saber que puedes volver a desear, sí. que el miedo lo dejaste guardado y que ya aprendiste a que es un compañero tuyo. Y entonces está provocando un desarrollo económico. ¿Por qué? Porque el deseo de los seres humanos de satisfacer sus necesidades está otra vez renaciendo. Queremos satisfacer necesidades, no simplemente subsistir. Y eso psicológicamente ayuda a una economía. Economía y psicología van de la mano. Y usted ha dado en el clavo, profesor, eso, querer volver a vivir. ¿Saben lo que más se ha vendido en marzo? Que fue el boom del consumo. Bueno, el boom, la crecida grande del consumo. Lo primero es ropa. La gente va a volver a salir a la calle. Ropa deportiva, vuelvo a vivir. Y lo otro, librerías. No me refiero a las ventas en línea, librerías. Hombre, maestro, librerías. es un lugar de estar y para los los restaurantes. Los americanos vuelven a salir a cenar a las 6 de la tarde, como lo hacen ellos. Y yo mencionaba, profesor, la reforma del capitalismo. Está en discusión un plan de infraestructura de $2 billones. Claro. 2.000 millones de dólares. Que el último caso es Eisenhower, que lo provoca. Sí. Y el presidente Roosevelt con todo este manejo de la economía para reestructurarla. Sí, la diferencia está, o sea, fue correcto, sobre todo el plan de Eisenhower, pero lo correcto está en cómo cambia. Es decir, no, vamos a reconstruir mejor, ha dicho Biden. De esos, la cuarta parte, el 25%, un poco más, 400.000 millones, de 2 billones, 400.000 millones son para lo que llaman la infraestructura humana. Es decir, a los hogares de ancianos, personal calificado. Darles dignidad. A las personas que no tienen, que no quieren estar en asilos de ancianos, personal calificado que los cuide. Es decir, luego, el trabajo no remunerado. ¿Es infraestructura o no es infraestructura? Por supuesto Claro, que sí. es la solidez de un hogar. Con la crisis, 2.500.000 mujeres dejaron de trabajar porque tienen que ir a cuidar a sus hijos. Alguien se los tiene que cuidar y alguien especializado, que no sea el abuelo ni el tío que les pone la tele, no, sino alguien especializado. Sí, eso claro. es infraestructura, Que ¿no? sepa cómo lidiar. Ahora, maestro, se necesita tener vocación por el bienestar y vocación por la riqueza para tener esa audacia de decir, vamos sobre ese proyecto. A veces siento que Latinoamérica, no sé por qué, tiene una vocación por la pobreza. Y esa vocación por la pobreza no sabemos diferenciarla de la palabra igualdad. Son dos cosas completamente diferentes. Las migraciones se van a convertir en un grave conflicto fronterizo, tanto en el sur como en el norte. ¿Por qué? Por esta diferencia de vocaciones y por esta manera distinta de ver lo que significa la prosperidad, el bienestar, maestro. Sí, tiene toda la razón, profesor, y es una desgracia. Y América Latina no se le ve un buen horizonte. Estamos concentrados en los 100 días de Joe Biden y insisto en este tema de la reforma del capitalismo, profesor.
viene una cantidad enorme de dinero para que haya atención personalizada a personas con discapacidad. Dicen los republicanos, eso es tirar el dinero, eso no es infraestructura. Sí, señor, a una persona con discapacidad, con parálisis cerebral, tengo muy presente, acabo de leer el reportaje en Ohio, con parálisis cerebral, el muchacho terminó una carrera y es profesor. Eso es economía, eso ayuda a la economía, eso es infraestructura, además de humanismo y somos seres humanos. Maestro, solo un ¡Qué comentario, maravilla! solamente un comentario. La serenidad de un pueblo es un factor de productividad para una sociedad enorme. ¿Sí? Sí. Un pueblo sereno, una sociedad serena, con la posibilidad de poder ser alguien independiente que autosatisfaga sus cosas, es un índice de productividad altísimo. Sí. Considerar que no es una barbaridad. En una sociedad muy injusta fiscalmente como la de Estados Unidos. Un profesor universitario, como usted, paga en California 44-46% de su sueldo en impuestos. Impuesto federal, la gran parte, y 9% impuesto local, 46% un empleado público. Y una gran empresa, Trump le bajó los impuestos a 21%. ¿Cómo una gran empresa multinacional va a pagar la mitad de impuestos que un profesor? O sea, eso se tiene que corregir. No va a venir una gran alza de impuestos, va a subir del 21 al 28% el impuesto a las grandes corporaciones. Y con eso se financia un plan de infraestructura que contempla todas estas reformas que a mí, en mi opinión, son una luz en el horizonte tan oscuro. Es una visión, maestro. Estados Unidos va para rato, profesor. Va a durar mucho. Es tener una visión, porque lo que Trump enfatizaba no era un proceso de economía de desarrollo, era un proceso de dinero y de acumular. La acumulación de dinero no es riqueza, maestro. La riqueza se traduce en serenidad, en bienestar, en desarrollo, en protección, en familia, en educación. El dinero solamente provoca más desigualdad. Creo que en este momento hay que entender que la desigualdad no se ataca, sino que lo que hay que atacar es la pobreza. Quitar la vocación de pobreza para tener un sentido de riqueza y de prosperidad, para poder alcanzar cosas que nosotros pensábamos que eran inalcanzables, maestro. ¿Sí? Siempre hay que tener en cuenta que las utopías, muchas se han logrado construir. Las civilizaciones, por no renovarse, se extinguen. Las barbaries se renuevan, maestro. Y eso es lo que hay que evitar. Bienestar es una palabra clave en este contexto para la renovación de un sistema anquilosado como es el sistema capitalismo, que no significa igualarlos a todos por decreto, eso no atenta contra las libertades, sino dar piso parejo para que todos puedan desarrollarse en la vida y que no ganen siempre los mismos. Ese es el punto. Sino los que trabajan más, los que se esfuerzan más, y que todos tengan derecho a la felicidad. Eso es. Muchas gracias, maestro. Y de eso tenemos que ser completamente conscientes. Tenemos toda la capacidad de innovar, pero también no podemos desaparecer nuestra tradición. Tenemos que enriquecer nuestra tradición con valores nuevos. Esto que el maestro llama reformas al capitalismo. Muchas gracias y nos veremos la siguiente semana aquí en este espacio de conversación. Gracias. Gracias, maestro. A usted, maestro.